Mi esposo decía que yo era una loca mientras se besaba con su amante en nuestra casa y me llamaba estorbo con sus amigos. Pero cuando aparecí sin avisar y los enfrenté, Elena Ramírez respiró hondo, mirando a su terapeuta con ojos cansados. No puedo creer que me tomara tanto tiempo darme cuenta de lo que pasaba, continuó. Ahora todo parece tan obvio. 7 meses antes, su vida era diferente. Elena y Javier Soto parecían la pareja perfecta en su elegante apartamento en La Condesa. A sus 32 años, Elena había construido un pequeño pero respetado negocio de diseño de interiores, mientras Javier, 4 años mayor, presumía de su puesto como ejecutivo de marketing en una multinacional. «Tengo que quedarme hasta tarde otra vez», anunció Javier una noche, besándola distraídamente en la frente. «Presentación importante mañana. Es la tercera vez esta semana», comentó Elena, intentando que su voz sonara casual. «¿Quieres que te lleve algo de comer?» «No, no», respondió rápido. «Pediremos algo a la oficina, no te preocupes». Cuando Javier salió, Elena llamó a su amiga y vecina Carmela. «¿Otra vez trabajando tarde?», preguntó Carmela cuando llegó con una botella de vino. «Eso dice». Elena sirvió 2 copas. «Pero últimamente...» «¿Qué?» «Nada. Estoy exagerando, seguro». Carmela la miró fijamente. «Elena, somos amigas desde la universidad. Te conozco. ¿Qué pasa?» «Es que ya no me cuenta nada del trabajo, y cuando le pregunto, se pone a la defensiva. Dice que no lo entendería». «¿Desde cuándo?» «No sé. ¿3 meses?» «Desde que empezó el proyecto con ese cliente nuevo». La oportunidad de confirmar sus sospechas llegó durante una cena que organizaron para los colegas de Javier. Elena notó cómo Luisa Fuentes, una ejecutiva de ventas de 29 años, miraba a Javier mientras hablaba. Más perturbador aún fue cómo Javier le devolvía la mirada. Esa noche, después que todos se fueron, Elena mencionó lo que había visto. «¿Hay algo entre tú y Luisa?» Javier dejó caer un vaso que se hizo añicos en el piso. «¿Qué dices? ¿Estás loca?» Vi cómo se miraban. «Estás paranoica, Elena. Luisa es una colega, nada más». «Pero ya basta», gritó Javier, «siempre igual, inventando historias en tu cabeza. Esto es exactamente por lo que no te cuento cosas del trabajo. Todo lo malinterpretas». Días después, mientras Javier se duchaba, su teléfono sonó con un mensaje. Elena normalmente no lo revisaría, pero estaba junto a ella en la mesa. Solo alcanzó a ver: «Extraño tus besos. Nos vemos después», antes de que la pantalla se bloqueara. Cuando lo confrontó, Javier explotó. «Estás revisando mi teléfono. ¿Quién es la infiel ahora? Eso es invasión de privacidad». Pero el mensaje era de un cliente bromista. «No todos son profesionales como tú, Santa Elena». Con el tiempo, las acusaciones de estar loca se volvieron más frecuentes. Javier comenzó a mover cosas del lugar y luego negaba haberlo hecho. Decía no recordar conversaciones que habían tenido. Cuestionaba todo lo que ella decía. Una tarde, Elena buscaba unos documentos para la declaración de impuestos en el estudio de Javier. En una carpeta, encontró estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos en hoteles de la ciudad y restaurantes caros en noches que él supuestamente trabajaba tarde. Un recibo de una joyería por un collar de oro blanco con fecha del cumpleaños de Elena. Un regalo que ella nunca recibió. Las manos le temblaban cuando llamó a Carmela. «Tenías razón», susurró Elena. «Creo que Javier me está engañando». Carmela suspiró. «¿Qué vas a hacer?» «No sé, necesito estar segura». «Cuidado, amiga. Si Javier te está haciendo dudar de ti misma, es capaz de más». Elena guardó los recibos donde los había encontrado y cerró el cajón. Su mente era un torbellino de dudas y sospechas. ¿Realmente estaba exagerando como decía Javier? ¿O había ignorado señales obvias durante meses? Esa noche, cuando Javier llegó oliendo a perfume que no era el suyo, Elena calló. Necesitaba más pruebas. Necesitaba estar completamente segura antes de acusar al hombre con quien había compartido 7 años de su vida. Lo que no sabía era cuán dolorosa sería esa certeza cuando finalmente llegara. El despertador sonó a las 6. Elena abrió los ojos y notó el lado vacío de la cama. Javier no había llegado a dormir. Un mensaje en su teléfono decía: «Reunión se alargó. Me quedé en casa de Rodrigo. Hablamos mañana».
Elena sabía que mentía. Rodrigo estaba de vacaciones en Cancún. Lo había mencionado en la cena la semana pasada. Se levantó y fue a la cocina. Mientras preparaba café, escuchó la llave en la puerta. Javier entró con cara de cansancio, pero bien vestido. «Buenos días», dijo Elena, observándolo con atención. «Hola», respondió secamente, evitando mirarla. «¿Cómo estuvo la reunión?» «Bien. ¿Y Rodrigo?» Javier se detuvo un segundo. «También. Qué raro. Pensé que estaba en Cancún». La expresión de Javier cambió de sorpresa a enojo en un segundo. Era otra persona. «Estás confundida. Dijiste casa de Rodrigo en tu mensaje». «No, no dije eso. Lee bien». Elena revisó su teléfono. El mensaje había sido borrado. «Lo leí esta mañana». «Estás imaginando cosas otra vez, Elena», dijo Javier. «Necesitas ayuda». Ese día, Elena comenzó un diario. Anotó fechas, conversaciones, mensajes, todo lo que Javier negaba después. No estaba loca. No estaba imaginando cosas. 3 noches después, durante una cena con colegas de Javier en un restaurante caro, Elena intentó unirse a la conversación sobre estrategias de marketing. «En realidad», comentó ella, «para mis clientes de diseño, las redes sociales han sido fundamentales». Javier la interrumpió con una risa forzada. «Mi esposa y sus opiniones. Ella diseña casas bonitas, pero el marketing es otro nivel, cariño». Todos rieron, incómodos. Elena sintió cómo su cara ardía de vergüenza. De regreso a casa, intentó hablar con él. «Me humillaste frente a todos». «No seas dramática, solo fue una broma». «Me hiciste sentir estúpida. Si te sentiste así es porque tienes inseguridades, no por lo que yo dije». Elena llamó a Carmela al día siguiente. «Ya no sé qué es real y qué no», confesó. «A veces creo que quizás sí estoy exagerando». «Se llama gaslighting, amiga», respondió Carmela. «Es abuso psicológico. Te hace dudar de tu cordura». Una tarde, Elena regresó temprano a casa. Escuchó a Javier hablando por teléfono en el balcón. «Sí, es insoportable últimamente», decía él, riéndose. «Un verdadero estorbo. Siempre preguntando, siempre sospechando». «No, no sabe nada concreto. Tranquila, tengo todo bajo control». Elena se quedó congelada en el pasillo. Javier entró y la vio. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó alarmado. «Lo suficiente», respondió ella. «Soy un estorbo para ti». «¿De qué hablas?» «Estaba hablando de un compañero del trabajo». «Dijiste ella». «No, no lo dije. Escuchaste mal. Otra vez creando problemas donde no los hay». Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras estorbo e insoportable daban vueltas en su cabeza. Una semana después, Carmela visitó a Elena en su oficina. «Tengo una idea», dijo mostrándole un folleto. «Cámaras de seguridad. Para tu negocio. No necesito eso. También podrías instalarlas en tu casa. Por seguridad». Elena entendió la indirecta. «¿Crees que debería espiar a mi esposo? Creo que necesitas saber la verdad, por tu salud mental. Él está jugando con tu cabeza, Elena». 2 días después, Elena instaló cámaras discretas en la sala y el pasillo de entrada, conectadas a una aplicación en su teléfono. Le dijo a Javier que eran por seguridad, después de un supuesto robo en el edificio. Javier anunció un viaje de trabajo a Monterrey por 3 días. Elena fingió creerle. El segundo día, mientras presentaba un proyecto a un cliente, recibió una alerta de movimiento en su casa. Disculpándose, revisó su teléfono en el baño. La imagen era clara. Javier entraba al apartamento, pero no estaba solo. Luisa lo acompañaba. Se besaban apasionadamente en la entrada, luego en la sala. Él le quitaba la blusa mientras caminaban hacia la habitación que compartía con Elena. Elena vomitó en el inodoro. Cuando logró calmarse, revisó más grabaciones. Descubrió que no era la primera vez. Mientras ella trabajaba, ellos usaban su casa, su cama. Con manos temblorosas, guardó los videos. Ya no había duda, ya no había confusión. Ya no podía negarlo ni justificarlo. Llamó a Carmela. «Tenías razón», dijo con voz hueca. «Todo el tiempo, tenías razón. ¿Qué vas a hacer?» «Necesito un plan. No puedo simplemente confrontarlo sin pensar». Esa noche, Elena tomó una decisión. No sería más una víctima.
No sería más la loca. Era hora de recuperar el control. Javier llamó para decir que regresaría en 2 días. Elena respondió tranquila, como si nada pasara. Después de colgar, revisó de nuevo la grabación. Esta vez no lloró. Esta vez sintió algo diferente creciendo dentro de ella, algo frío y determinado. Era hora de prepararse para la confrontación. Elena despertó antes del amanecer. Miró el reloj. 5:13 de la mañana. Su mente no paraba. Necesitaba actuar metódicamente. Abrió su laptop y creó una carpeta nueva. Mi cordura. Allí guardó copias de los videos de seguridad, fotos de los recibos de hotel, capturas de pantalla de mensajes, todo organizado por fechas. Deberías hablar con un abogado, le sugirió Carmela por teléfono. Antes de confrontarlo, ¿tan mal estamos? Elena, él te ha estado engañando y manipulando. ¿Realmente crees que va a reaccionar bien cuando lo confrontes? Esa tarde, Elena visitó al abogado Martín Guevara, recomendado por un cliente. Señora Ramírez, en estos casos es mejor estar preparada para lo peor, explicó Guevara después de escuchar su situación. Sugiero revisar sus cuentas bancarias. De regreso a casa, Elena revisó su computadora. Descubrió transferencias mensuales de sus cuentas conjuntas a una cuenta desconocida. Pequeñas cantidades que sumaban una fortuna después de 2 años. Mientras cenaba sola, los recuerdos golpearon como olas. 3 años atrás. ¿Por qué necesitas seguir trabajando si yo gano suficiente?, preguntó Javier. Porque amo mi trabajo. Es parte de quién soy. A veces siento que amas más tu trabajo que a mí. 2 años atrás. Esa falda es muy corta para una reunión de negocios, ¿no crees? Es profesional, Javier. Solo digo que no quiero que otros hombres te miren así. 1 año atrás. ¿Por qué sigues viendo a Carmela? Siempre estás de mal humor después. Es mi mejor amiga. Te mete ideas en la cabeza. Desde que la frecuentas, nuestra relación ha cambiado. Elena anotó cada recuerdo en su diario. Patrones que no había reconocido. Control disfrazado de preocupación. Manipulación disfrazada de amor. Llamó a su madre para inventar un viaje a Guadalajara. ¿Todo bien con Javier?, preguntó su madre. Sí, mamá, todo perfecto. Elena odiaba mentir, pero necesitaba que Javier creyera que estaría fuera 3 días. Tengo que ir a ayudar a mamá, le dijo a Javier la noche antes. Regreso el viernes. Claro, ve. Te haré falta, respondió él, sin apartar la mirada del televisor. Elena empacó una pequeña maleta y se fue a casa de Carmela, a solo 2 edificios de distancia. Desde allí monitoreó las cámaras. No pasó nada el primer día. El segundo, Javier llamó a Elena. ¿Cómo está tu mamá? Mejor. El doctor dice que no es grave. Me alegro. Tengo mucho trabajo, llegaré tarde hoy. 2 horas después, la aplicación envió una alerta. Elena y Carmela vieron juntas cómo Javier entraba al apartamento con Luisa y otra pareja que Elena reconoció como Miguel y Sandra, amigos de Javier. «Va a tener una fiesta mientras cree que no estás», dijo Carmela indignada. Elena marcó a Diego Herrera, un antiguo compañero de universidad que había visto recientemente en un café. Recordaba que trabajaba con Javier. «Diego, soy Elena Ramírez, nos vimos el mes pasado». «Elena, qué sorpresa. Necesito preguntarte algo sobre Javier. Es importante». La conversación confirmó lo que sospechaba. Javier tenía fama de mujeriego en la oficina. Su relación con Luisa era conocida por todos. «Lo siento, Elena. Pensé que tenían algún arreglo». «No, Diego. No tenemos ningún arreglo». Después de colgar, Elena tomó una decisión. Sacó su mejor vestido del closet de Carmela. «¿Qué haces?», preguntó su amiga. «Voy a mi casa. Si van a tener una fiesta, creo que la anfitriona debería estar presente». «¿Estás segura? ¿No sería mejor esperar a tener todo en orden? ¿Hablaste con el abogado?» «Estoy cansada de esperar, cansada de dudar, cansada de sentirme loca». Elena se maquilló con cuidado. Se puso el vestido negro que Javier siempre había odiado por considerarlo demasiado elegante. Carmela la abrazó antes de que saliera. «Ten cuidado. Estaré pendiente del teléfono». Elena caminó las 2 cuadras hasta su edificio. En el elevador respiró profundo. Las manos le temblaban, pero su resolución era firme. Usó su llave para abrir la puerta sin hacer ruido.
Desde el pasillo escuchó risas y música suave. Entonces le dije que tenía una reunión importante. Y se lo creyó. Era la voz de Javier. Te juro que a veces me pregunto si realmente es tan ingenua o solo finge no darse cuenta. Es demasiado confiada, respondió la voz de Luisa. Pero eso nos conviene, ¿no? Más risas. Elena entró a la sala. 4 pares de ojos la miraron con asombro. Javier se levantó de un salto, tirando su copa de vino. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Esta es mi casa, Javier. La pregunta es ¿qué hace ella aquí?», señaló a Luisa. Javier miró a los demás con expresión de fastidio. «Lo siento, amigos. Mi esposa tiene episodios de paranoia últimamente». «¿Paranoia?». Elena sacó su teléfono y mostró una de las grabaciones. «¿Llamas paranoia a esto?». El video mostraba claramente a Javier y Luisa besándose en el sofá donde ahora estaba sentada. Miguel y Sandra se levantaron incómodos. «Creo que deberíamos irnos», murmuró Miguel. «No, quédense», dijo Elena. «Esto les va a interesar. ¿Sabían que mi esposo, además de engañarme, ha estado sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante 2 años?» Javier se puso pálido. «Estás loca, completamente loca». «No, Javier, estoy muy cuerda. Por primera vez en mucho tiempo veo todo con claridad». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Luisa miraba al suelo. Miguel y Sandra intercambiaban miradas incómodas. Y Javier miraba a Elena como si fuera una desconocida. «Esto no termina aquí», dijo Elena finalmente. «Apenas está comenzando. Mi esposo decía que yo era una loca mientras se besaba con su amante en nuestra casa y me llamaba estorbo con sus amigos. Pero cuando aparecí sin avisar y los enfrenté...». Elena miraba directamente a Javier mientras hablaba. «Ya no puedo seguir fingiendo que no pasa nada». El silencio en la sala era abrumador. Miguel se aclaró la garganta. «Nosotros mejor nos vamos». «No, Miguel», dijo Javier. «No tienen que irse por los delirios de mi esposa». Sandra se levantó incómoda. «De verdad, creo que esto es algo privado». Luisa seguía con la mirada clavada en el suelo, su rostro rojo de vergüenza. «Elena, hablemos en privado», insistió Javier acercándose e intentando tomarla del brazo. Ella se apartó. «¿Para qué? ¿Para que me digas que estoy loca otra vez? ¿Para que inventes más mentiras? Estás haciendo un espectáculo», siseó él. «¿Un espectáculo?». Elena rió amargamente. «El espectáculo lo has montado tú durante meses». Diego, que había permanecido callado, se puso de pie. «Creo que deberías escucharla, Javier». Javier lo miró sorprendido. «¿Tú qué sabes de esto?». «Sé que no es la primera vez que haces algo así», respondió Diego con calma. «Todo el departamento legal ha tenido que cubrir tus indiscreciones antes». «¿De qué habla?», preguntó Elena. Diego la miró con expresión seria. «Tu esposo ha tenido problemas por comportamiento inapropiado con varias empleadas y hay irregularidades en las cuentas que maneja». «¡Cállate!», gritó Javier. «No tienes derecho a venir a mi casa y...». «Nuestra casa», corrigió Elena. «La que pagamos con mi dinero también. El mismo dinero que has estado desviando a tus cuentas personales». Luisa finalmente habló. «Javier, creo que debemos decir la verdad». «¿Qué verdad?». Javier parecía acorralado. «Llevamos 2 años juntos», dijo Luisa mirando a Elena. «Me dijo que ustedes tenían un matrimonio por conveniencia, que ya no se querían, pero mantenían las apariencias». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Eso te dijo?». «Me dijo que eras... inestable, que no podía dejarte porque te harías daño». Elena cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada era de acero. «Javier siempre ha sido bueno manipulando a la gente. A mí me convenció durante años de que yo era el problema». La tensión crecía por segundos. Javier, sintiendo que perdía el control, empujó una mesa tirando las copas de vino. «¡Basta! ¡Todos fuera de mi casa!». «No me hables así», gritó Elena. Javier se acercó amenazante. Antes de que pudiera hacer algo, Diego se interpuso entre ellos. «Cálmate, Javier, no hagas algo de lo que te arrepientas». «¿Me estás amenazando? ¿En mi propia casa?». «Te estoy advirtiendo como abogado», respondió Diego. «No empeores tu situación». Miguel tomó a Sandra del brazo. «Nos vamos, esto es demasiado». Luisa también se levantó. «Yo también me voy».
¿Tú también? Javier la miró incrédulo. ¿Después de todo? No puedo seguir con esto, respondió ella, evitando su mirada. Lo siento, Elena. De verdad no sabía. Cuando la puerta se cerró tras ellos, solo quedaron Elena, Javier y Diego. Tú también vete, le dijo Javier a Diego. Esto es entre mi esposa y yo. No me voy a ir si Elena no quiere, respondió Diego. Está bien, dijo Elena. Necesito hablar con Javier a solas. Diego asintió. Estaré afuera si me necesitas, le dio una tarjeta. Llámame si necesitas cualquier cosa. Sé de un buen abogado de divorcio. Cuando Diego salió, Javier explotó. ¿Ya estás planeando el divorcio? ¿Con él? ¿Es lo único que te preocupa, tu orgullo? Me preocupa que mi esposa esté actuando como una loca frente a mis amigos y colegas. Deja de llamarme loca. La voz de Elena temblaba de rabia. Tengo pruebas de todo, Javier. Los videos, las transferencias de dinero, todo. Javier cambió de estrategia, acercándose con expresión arrepentida. Elena, cometí errores. Lo admito, pero podemos arreglarlo, por nosotros. No hay nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Me vas a dejar por un error? ¿Un error? Elena sacó su teléfono. ¿Llamas error a meterla en nuestra cama por 2 años? ¿A robarme mi dinero? ¿A hacerme creer que estaba loca? Mostró los videos uno tras otro. Javier y Luisa entrando a la casa, besándose en el sofá, dirigiéndose a la habitación. Javier intentó quitarle el teléfono. Elena lo esquivó, pero él la agarró del brazo con fuerza. Dame ese teléfono. Suéltame. Me estás lastimando. Dame el maldito teléfono. La empujó contra la pared. Elena gritó. El teléfono cayó al suelo. La puerta se abrió de golpe. Diego entró corriendo, seguido por el guardia de seguridad del edificio. «Aléjate de ella», gritó Diego. «Esto no es asunto tuyo», respondió Javier. El guardia se interpuso. «Señor, necesito que se calme o tendré que llamar a la policía». Javier miró a su alrededor. Elena recogía su teléfono. Diego lo miraba con desprecio. El guardia esperaba con la mano en la radio. «Bien», dijo finalmente. «Me voy. Pero esto no ha terminado, Elena». «Sí, Javier», respondió ella con voz firme. «Sí ha terminado». Cuando la puerta se cerró tras Javier, Elena se derrumbó en el sofá. Las piernas le temblaban. El corazón le latía desbocado. «¿Estás bien?», preguntó Diego sentándose a su lado. «No», respondió ella con honestidad. «Pero creo que algún día lo estaré». Esa noche, Elena se quedó en casa de Carmela. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Javier transformada por la rabia. Cada sonido la sobresaltaba. Por la mañana, llamó al abogado que Diego le había recomendado. Era hora de comenzar los trámites de divorcio. Era hora de recuperar su vida. La guerra comenzó al día siguiente. Elena llegó a su oficina y encontró 3 mensajes de cancelación de clientes importantes. Todos mencionaban circunstancias imprevistas como motivo. ¿3 cancelaciones el mismo día?, preguntó Rosa, su asistente. Nunca nos había pasado. Elena sabía exactamente qué había pasado, o más bien, quién. Javier no tardó en contraatacar. Llamó a amigos comunes, contando su versión. Elena había enloquecido, tenía delirios de persecución. Lo acusaba injustamente de infidelidad. «Me llamó Sofía», dijo Carmela esa tarde. «Me preguntó si sabía que estabas teniendo episodios. Javier le dijo que habías montado una escena de celos injustificada». «¿Le creíste?», preguntó Elena con amargura. «Por supuesto que no. Le dije que dejara de repetir chismes, pero no todos eran como Carmela». Pronto, Elena notó miradas extrañas en el supermercado, mensajes de preocupación de conocidos. Incluso el portero del edificio parecía evitarla. Una semana después de la confrontación, Elena fue a la oficina del abogado Ramón Velasco. «Señora Ramírez, debo ser sincero», dijo después de revisar su caso. «Su esposo está intentando declararla mentalmente inestable». «¿Qué? ¿Puede hacer eso?» «Está alegando que usted tiene un historial de comportamiento paranoide y que las acusaciones de infidelidad son parte de un delirio». «Tengo videos, pruebas, y los usaremos, pero debe prepararse para una batalla sucia». Ese mismo día, llegando a casa, Elena encontró las cerraduras cambiadas. «Lo siento, señora»,
dijo el portero, evitando su mirada. El señor Soto dijo que era por seguridad. Algo sobre que usted estaba actuando errático. Elena llamó inmediatamente a su abogado, quien le aconsejó no crear un escándalo. Fueron a la policía y consiguieron una orden para entrar al apartamento con un cerrajero. Cuando finalmente entró, Elena encontró la casa revuelta. Faltaban cosas, su laptop de trabajo, documentos importantes, incluso algunas joyas que había heredado de su abuela. «Esto es robo», dijo furioso Velasco. «Presentaremos cargos». Javier respondió con una orden judicial que le prohibía a Elena acercarse a él, alegando que ella lo había amenazado la noche de la confrontación. «Es su palabra contra la mía», explicó Velasco, y él presentó declaraciones de Miguel y Sandra apoyando su versión. «¿Qué? Pero si ellos vieron todo. Aparentemente son más amigos de él que de usted». Los siguientes días fueron un infierno. Elena tuvo que buscar un lugar temporal para vivir. Las facturas legales se acumulaban. Más clientes cancelaban contratos. Una noche, sentada en el pequeño apartamento que había alquilado, Elena revisó su teléfono. 20 llamadas perdidas de Javier, mensajes cada vez más agresivos. «Esto puede terminar si eres razonable. Nadie te va a creer. Te estás arruinando por nada». Bloqueó su número. 10 minutos después, él llamó desde otro teléfono. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?», gritó Javier. «Hasta que se haga justicia», respondió ella antes de colgar. El golpe definitivo llegó cuando Javier le envió una carta de demanda por difamación exigiendo una cantidad exorbitante por daños a su reputación profesional. Elena se derrumbó. No podía pagar más abogados. No podía seguir perdiendo clientes. No tenía fuerzas para otra batalla. «No puedo más, Carmela», lloró en el hombro de su amiga. «Me está destruyendo». «Eso es lo que él quiere», respondió Carmela. «Que te rindas». «¿Y qué se supone que haga? Cada día es peor. A veces pienso que quizás estoy exagerando. Quizás debería aceptar su oferta de arreglarlo después de todo lo que te hizo, después de cómo te manipuló». Elena se secó las lágrimas. «Tienes razón, no puedo rendirme ahora». Al día siguiente, Elena recibió una llamada inesperada. «¿Elena? Soy Diego Herrera. ¿Podemos hablar?». Se encontraron en una cafetería alejada del centro. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Sobreviviendo. Tengo información que podría ayudarte». Diego le contó que había estado investigando por su cuenta. Javier no solo la había engañado a ella, ha estado malversando fondos de la empresa. «Tengo pruebas, y hay 2 exempleadas que están dispuestas a testificar sobre su comportamiento inapropiado. ¿Por qué me ayudas? Porque lo que te está haciendo no es justo, y porque yo también fui víctima de sus manipulaciones en el pasado». Con la nueva información, el caso tomó otro rumbo. El abogado de Elena presentó las pruebas de malversación ante la corte. Las exempleadas firmaron declaraciones sobre el comportamiento de Javier. La presión aumentó cuando la empresa de Javier inició una investigación interna. De repente, él ya no parecía tan seguro de sí mismo. 3 meses después de la confrontación inicial, Javier ofreció un acuerdo de divorcio más razonable. «Quiere terminar esto rápido», explicó Velasco. «Su posición en la empresa está en riesgo. ¿Debo aceptar? Es una oferta decente considerando todo. Recuperaría parte de su dinero y podría seguir adelante con su vida». Elena lo pensó durante días. Aceptar significaba terminar la pesadilla, pero también significaba que Javier no enfrentaría todas las consecuencias de sus acciones. Finalmente, decidió aceptar el acuerdo. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Necesitaba paz más que venganza. El día que firmó los papeles del divorcio, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Ya no era la esposa engañada, ya no era la loca de Javier. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Elena lloró, no de tristeza, sino de alivio. El camino había sido brutal, pero había sobrevivido. La reconstrucción sería lenta, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena veía un futuro posible más allá del dolor. 1 año después, Elena colocaba un jarrón con flores frescas en la mesa de su nuevo apartamento. Era más pequeño que el que compartía con Javier,
pero cada rincón reflejaba su personalidad. Colores cálidos, texturas interesantes, detalles que contaban historias. El timbre sonó. Era Carmela con una botella de champán. ¿Lista para celebrar?, preguntó abrazando a su amiga. «Todavía no puedo creerlo», respondió Elena, mostrándole los documentos. Oficialmente divorciada. Después de meses de negociaciones, el divorcio finalmente se había concretado. Elena había recuperado parte de su dinero y, lo más importante, su tranquilidad. «A tu nueva vida», brindó Carmela cuando sirvieron el champán. «A la verdad», añadió Elena, «y a las amigas que nunca dudaron de mí». El camino no había sido fácil. Las primeras semanas después de separarse de Javier, Elena apenas podía funcionar. Dormía mal, comía poco y cuestionaba cada decisión que tomaba. Por recomendación de Carmela, comenzó a ver a la terapeuta Lucía Ortega. «El gaslighting deja cicatrices profundas», le explicó Lucía en una de sus primeras sesiones. «Te hace dudar constantemente de ti misma. A veces todavía escucho su voz en mi cabeza diciéndome que estoy loca», confesó Elena. «Eso es normal, pero con el tiempo esa voz se irá debilitando y la tuya se hará más fuerte». Lucía tenía razón. Con cada semana de terapia, Elena recuperaba fragmentos de sí misma. Comenzó a confiar nuevamente en sus percepciones, a valorar sus sentimientos, a establecer límites claros. Su negocio también comenzó a recuperarse. Después de perder varios clientes importantes por los rumores que Javier había esparcido, Elena tuvo que reinventarse. Se enfocó en proyectos más pequeños pero significativos. Diseñó espacios para mujeres recién divorciadas, como ella, que buscaban un nuevo comienzo. Una tarde, recibió una llamada inesperada. «Elena, soy Diego Herrera». Desde la noche de la confrontación, Diego había mantenido contacto esporádico, principalmente profesional, ayudándola con aspectos legales del divorcio. «Quería invitarte a tomar un café», dijo él, «solo para ver cómo estás». Elena dudó. No estaba lista para comenzar una relación, pero apreciaba la ayuda que Diego le había brindado. «Me encantaría, pero solo como amigos. Necesito tiempo». «Por supuesto», respondió él. «Lo entiendo perfectamente». El café se convirtió en una costumbre semanal. Elena descubrió que Diego era un buen oyente, inteligente y respetuoso. A diferencia de Javier, no intentaba controlarla ni menospreciar sus opiniones. «¿Qué te hizo ayudarme aquella noche?», le preguntó Elena meses después. Diego suspiró. «Javier arruinó la carrera de mi hermana en la empresa. Usó su posición para acosarla y luego la hizo quedar como incompetente cuando ella lo rechazó. Lo siento mucho. Cuando vi cómo te trataba, no pude quedarme callado otra vez». Con el tiempo, Elena reconstruyó su círculo social. Algunos amigos regresaron avergonzados por haber creído las mentiras de Javier. Otros se alejaron definitivamente. Elena aprendió a aceptar estas pérdidas como parte necesaria de su renacimiento. Un día, revisando su correo electrónico, encontró un mensaje que casi borra. Era de Javier. «Elena, he estado reflexionando sobre lo que pasó entre nosotros. Cometí errores que lamento profundamente. ¿Podríamos hablar? Creo que ambos necesitamos cerrar este capítulo adecuadamente». Su primer impulso fue ignorarlo. ¿Qué podría decirle Javier que no fueran más manipulaciones? Pero después de consultarlo con Lucía, decidió responder. Se encontraron en un café concurrido. Elena llegó temprano eligiendo una mesa con buena visibilidad, cerca de la salida. Cuando Javier entró, casi no lo reconoció. Había perdido peso y parecía más viejo. «Gracias por venir», dijo él sin atreverse a mirarla directamente. «¿De qué querías hablar?» «Quería disculparme. Por todo. Por cómo te traté. Por Luisa. Por hacerte dudar de ti misma». Elena lo observó en silencio. El Javier que tenía enfrente parecía sinceramente arrepentido, pero ella había visto esta actuación antes. «¿Por qué ahora?» «Estoy en terapia», explicó él. «Parte de mi proceso es asumir responsabilidad por el daño que causé. ¿Esperas que te perdone?» «No espero nada, Elena. Solo quería que supieras que reconozco lo que hice». Elena bebió un sorbo de su café, procesando sus palabras. «Aprecio tu disculpa, Javier,
pero no puedo darte el perdón que buscas, al menos no ahora. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque manipulaste cada aspecto de mi vida durante años. Me hiciste creer que estaba loca. Destruiste mi confianza, mi negocio, mis amistades. Eso no se arregla con una disculpa. Javier asintió, aceptando sus palabras sin defenderse. Cuando Elena se levantó para irse, él la detuvo con una pregunta. ¿Eres feliz ahora? Elena lo pensó un momento. Estoy en paz y aprendiendo a ser feliz de nuevo. Esa noche, en la inauguración de una exposición que presentaba sus diseños de interiores, Elena se sintió genuinamente orgullosa por primera vez en mucho tiempo. La galería estaba llena de personas que admiraban su trabajo. Carmela estaba allí, apoyándola como siempre. Diego también había venido, manteniendo una distancia respetuosa. Y para sorpresa de Elena, Luisa apareció brevemente, quedándose en un rincón apartado. Cuando un periodista la presentó como la exesposa de Javier Soto, Elena lo corrigió con firmeza. Soy Elena Ramírez, fundadora de Estudio Ramírez Diseño. Por fin, después de tanto tiempo siendo definida por su matrimonio y su divorcio, Elena volvía a ser simplemente ella misma. No la víctima, no la esposa engañada, no la loca de las acusaciones de Javier. Solo Elena Ramírez, una mujer que había caído y se había levantado más fuerte y más sabia que antes. 2 años después, el sol de la tarde entraba por las ventanas del estudio de Elena. 2 años habían pasado desde la firma del divorcio. Su negocio había encontrado un ritmo estable, no tan grande como antes, pero con clientes que valoraban su enfoque auténtico y personal. Este espacio transmite exactamente lo que buscaba, dijo Mariana, una clienta reciente. Seguridad, pero también posibilidad. Ese era justamente el objetivo, respondió Elena, observando satisfecha la transformación del apartamento. Un lugar que honre tu pasado, pero invite a crear nuevas memorias. Mariana, una madre soltera que comenzaba de nuevo tras un divorcio complicado, había contactado a Elena después de ver su página web. Espacios de transición, diseño para nuevos comienzos. ¿Cómo supiste capturar tan bien lo que necesitaba?, preguntó. Elena sonrió. Digamos que tengo experiencia personal en reconstrucciones. Esa noche, Elena se reunió con Carmela y Luisa en un pequeño restaurante que habían descubierto recientemente. Lo que había comenzado como una conversación incómoda entre Elena y Luisa hace más de 1 año, se había transformado gradualmente en una amistad inesperada. Todavía me cuesta creer que estemos aquí, las 3 juntas, comentó Luisa mientras brindaban. La vida da giros extraños, respondió Carmela, pero me alegra que hayamos llegado a este punto. Elena asintió. Después de su confrontación inicial, Luisa la había contactado meses después, buscando disculparse. Al principio, Elena se había mostrado reticente, pero con el tiempo comprendió que Luisa también había sido manipulada por Javier. Te hacía creer que eras especial mientras me pintaba como una loca inestable, le había explicado Elena durante su primera conversación a solas. Y yo le creí, reconoció Luisa. Me avergüenza haberme dejado engañar así. Con el tiempo, compartiendo sus experiencias, ambas mujeres descubrieron patrones similares en cómo Javier las había manipulado. Lo que comenzó como una búsqueda de cierre se convirtió en una alianza inesperada y luego en amistad genuina. ¿Alguna noticia de Diego?, preguntó Carmela cambiando de tema. Elena sonrió levemente. Cenamos la semana pasada. Va despacio, respetando mis tiempos. Su relación con Diego había evolucionado cuidadosamente. Primero como amigos, luego como confidente, y finalmente en los últimos meses como algo más. Elena había sido clara desde el principio sobre sus miedos y límites, y Diego había demostrado una paciencia que contrastaba dramáticamente con la exigencia constante de Javier. Me alegra, dijo Luisa sinceramente. Te mereces alguien que te valore. Mientras caminaba a casa después de la cena, Elena recibió un mensaje de su terapeuta confirmando su sesión mensual. Después de la intensidad del primer año, ahora veía a Lucía con menos frecuencia, pero valoraba estos espacios para procesar su crecimiento continuo. Has reconstruido tu vida admirablemente, le había dicho Lucía en su última sesión, pero el trauma deja huellas profundas.
Es normal que ciertos patrones o miedos resurjan ocasionalmente. Elena lo había experimentado. Momentos de duda intensa, miedo irracional a estar siendo manipulada, dificultad para confiar en sus propias percepciones. Pero cada vez era más capaz de reconocer estos episodios como ecos del pasado, no reflejos de su presente. Al día siguiente, mientras compraba café en su lugar habitual, Elena vio a Javier por primera vez en meses. Estaba con una mujer joven que reía de algo que él decía. La escena era dolorosamente familiar. Javier la vio y su expresión cambió. Dijo algo a su acompañante y se acercó a Elena. «Hola», dijo simplemente. «Hola, Javier». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Te ves bien?», comentó él finalmente. «Estoy bien», respondió Elena, sorprendida de lo poco que sentía al verlo. Ni odio ni miedo, solo una especie de tristeza distante. «Me alegro». Javier miró hacia su acompañante y luego nuevamente a Elena. «Debería volver». Elena asintió. Cuando Javier se dio vuelta para irse, notó algo en su expresión al hablar con la joven. Los mismos gestos, la misma actitud ligeramente condescendiente que había usado con ella al principio. Sin pensarlo, Elena sacó una tarjeta de visita y escribió un número en el reverso. Cuando Javier se distrajo pagando la cuenta, se acercó discretamente a la mujer. «No me conoces», dijo en voz baja, «pero si alguna vez necesitas hablar con alguien, llama a este número». Era la línea de ayuda para víctimas de abuso que Lucía le había recomendado tiempo atrás. La mujer la miró confundida, pero guardó la tarjeta. Elena salió de la cafetería sintiendo una mezcla de emociones. No sabía si había hecho lo correcto, si la mujer realmente necesitaba ayuda o si estaba proyectando su experiencia. Pero no podía simplemente callar. Esa tarde, mientras terminaba los planos para un nuevo proyecto, Elena recibió una llamada de Diego. «¿Te gustaría venir a la inauguración de la nueva oficina legal?», preguntó él. «No tienes que quedarte mucho tiempo». «Me encantaría», respondió sinceramente. Después de colgar, Elena se detuvo frente al espejo de su oficina. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había dudado de su cordura 2 años atrás. Había cicatrices, sí, pero también una fortaleza que antes no estaba. «Mi esposo decía que yo era una loca», pensó, recordando aquellos días oscuros. Las palabras ya no dolían como antes. Se habían transformado de heridas abiertas a recordatorios de lo que había sobrevivido. Elena Ramírez había reconstruido su vida pieza por pieza. No era perfecta, pero era suya, y esta vez nadie podría convencerla de lo contrario. Mi nombre es Gabriela y durante los últimos 15 años he construido un imperio inmobiliario que mi ex esposo nunca sospechó que existía. Mientras él presumía ser el exitoso empresario de la familia, yo era quien realmente movía los hilos detrás de cada inversión, cada propiedad, cada decisión financiera que nos llevó a la riqueza que creía haber perdido en el divorcio. Gabriela, ¿ya preparaste los documentos para la reunión de mañana?, me pregunta mi asistente, Linda, mientras reviso los contratos de adquisición en mi oficina temporal. Después del divorcio, alquilé un pequeño espacio en el centro para mantener las apariencias de que era una simple consultora inmobiliaria. Sí, todo está listo, respondo, firmando los papeles que oficializarán la compra de 3 edificios comerciales más. Lo que Roberto no sabe es que estos documentos están a nombre de Inversiones Guadalupe, la empresa que creé hace 10 años bajo el nombre de mi difunta madre, mucho antes de que él siquiera sospechara mi verdadera capacidad para los negocios. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es una foto de Roberto y su amante, Sofía, brindando con champaña en la terraza de lo que él cree que es su casa. La ironía me hace sonreír. Están celebrando en una propiedad que técnicamente me pertenece. Durante nuestro matrimonio, Roberto siempre creyó que sus habilidades empresariales eran responsables de nuestro éxito financiero. Cada mañana se iba a su oficina de exportación de café, vistiendo trajes caros y hablando de contratos internacionales, mientras yo me quedaba en casa supuestamente organizando eventos sociales y administrando el hogar. Lo que él no sabía era que cada evento social era en realidad una reunión de negocios disfrazada. Cada almuerzo con las amigas era una negociación para adquirir nuevas propiedades. Cada día de spa era una junta con arquitectos,
contratistas y desarrolladores que me respetaban como la inversionista visionaria que realmente era. Señora Gabriela, Linda me interrumpe, el licenciado Morales está en línea. Dice que es urgente. Tomo la llamada, sabiendo exactamente lo que mi abogado me va a decir. Gabriela, Roberto acaba de intentar vender la casa de Polanco. Mi contacto en el registro público me informó que quiere transferir la escritura. Perfecto, respondo, sintiendo una calma extraña. Es exactamente lo que estábamos esperando. Procedo con la notificación. Procede. Es hora de que Roberto aprenda quién es realmente la dueña de esa propiedad. Durante los 6 meses que han pasado desde nuestro divorcio, he observado cómo Roberto ha estado disfrutando lo que él cree es su nueva vida de soltero millonario. Se mudó con Sofía, una modelo de 28 años que conoció en uno de sus viajes de negocios, y juntos han estado gastando dinero como si fuera agua. Lo que Roberto no entiende es que el divorcio fue exactamente lo que yo necesitaba para revelar la verdad sobre nuestras finanzas. Durante años, mantuve mis inversiones separadas usando estructuras corporativas complejas que él nunca se molestó en entender. Cuando sus abogados revisaron nuestros bienes matrimoniales, solo vieron las cuentas bancarias conjuntas y las propiedades que estaban obviamente a nuestros 2 nombres. Nunca investigaron a Inversiones Guadalupe, la empresa que posee el 80% de nuestro verdadero patrimonio. Mi teléfono suena y veo el nombre de Roberto en la pantalla. Sonrío antes de contestar, sabiendo que está a punto de tener la conversación más impactante de su vida. Hola, Roberto, contesto con voz neutral. Gabriela, su voz suena extrañamente tensa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Acabo de recibir una carta muy extraña del registro público. Dicen que no puedo vender la casa porque no soy el propietario único. Ah, ¿sí? Qué raro. Mantengo mi tono casual mientras Linda me pasa más documentos para revisar. Sí, muy raro. Dice que hay una empresa llamada Inversiones Guadalupe que posee el 70% de la propiedad. ¿Sabes algo sobre eso? No me suena familiar, miento suavemente. ¿Ya consultaste con tu abogado? Por supuesto que consulté con mi abogado. Él dice que es imposible, que durante el divorcio se revisaron todas nuestras propiedades. Bueno, tal vez hay un error en el registro. Estas cosas pasan. Escucho a Roberto respirar pesadamente al otro lado de la línea. Puedo imaginar su rostro enrojeciéndose, ese tic nervioso en su ojo izquierdo que aparece cuando está estresado. Gabriela, ¿tú sabes quién es el dueño de Inversiones Guadalupe? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi abogado hizo una investigación y la empresa está registrada desde hace 10 años. El propietario aparece como G. Herrera. G. Herrera. Guadalupe Herrera era el nombre de mi madre. Roberto conocía su nombre, por supuesto, pero nunca conectó los puntos. Durante años, usé el apellido de soltera de mi madre para todas mis transacciones comerciales, manteniendo mis negocios completamente separados de nuestro matrimonio. Roberto, no sé qué quieres que te diga. Tal vez deberías investigar más a fondo. Ya investigué, su voz se vuelve más agresiva. ¿Y sabes qué descubrí? Que Inversiones Guadalupe ha estado comprando propiedades por toda la ciudad durante los últimos 10 años. Propiedades que valen millones. Qué interesante. No me vengas con esa actitud, Gabriela. Quiero respuestas. Me recuesto en mi silla, disfrutando cada segundo de esta conversación. Roberto, ¿has considerado la posibilidad de que simplemente cometiste un error al asumir que entendías nuestras finanzas familiares? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante 15 años de matrimonio, nunca te molestaste en preguntarme qué hacía realmente durante mis días. Asumiste que era una ama de casa aburrida mientras tú eras el gran empresario. Tú eras una ama de casa, protesta. Te la pasabas organizando fiestas y almorzando con tus amigas. Sí, organizando fiestas, donde conocí a los desarrolladores más importantes de la ciudad. Almorzando con amigas, que resultan ser las corredoras inmobiliarias más exitosas del país. El silencio al otro lado de la línea es delicioso. Puedo imaginar a Roberto sentado en la sala de la casa, rodeado de las cosas caras que compró pensando que tenía dinero ilimitado. ¿Estás diciendo que? Su voz se quiebra ligeramente. Estoy diciendo que Inversiones Guadalupe soy yo, Roberto.
Siempre fui yo. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O simplemente nunca me diste el crédito de ser inteligente? Escucho ruido de fondo, como si Roberto estuviera caminando rápidamente por la casa. Probablemente buscando documentos, tratando de encontrar alguna evidencia que contradiga lo que le estoy diciendo. Si eso es verdad, dice finalmente, entonces tú eres rica. Sí, Roberto. Mucho más rica de lo que jamás soñaste. Pero en el divorcio, tú dijiste que no tenías bienes significativos. No, Roberto. Yo dije que no tenía bienes matrimoniales significativos. Mis inversiones personales, las que hice usando mi propio dinero y mi propia inteligencia antes y durante nuestro matrimonio, nunca fueron bienes matrimoniales. ¿Tu propio dinero? ¿De dónde sacaste dinero propio? Me río suavemente. ¿Recuerdas la herencia de mi madre? Los supuestos 50,000 pesos que según tú gastamos en vacaciones. Sí. En realidad fueron 500,000 pesos. Tú estabas tan ocupado con tus negocios que ni siquiera leíste los documentos. Usé ese dinero como capital inicial para mis primeras inversiones. Pero eso fue hace 10 años. Exactamente. 10 años construyendo un portafolio inmobiliario mientras tú creías que era demasiado tonta para entender los negocios. Roberto comienza a hablar más rápido, su pánico evidente. Gabriela, si realmente eres la dueña de Inversiones Guadalupe, entonces la casa. La casa donde vives con Sofía es mía, sí. Al igual que el edificio donde tienes tu oficina, el centro comercial donde ella trabaja como modelo, y curiosamente, el departamento que acabas de comprar para tu madre. No puede ser. ¿Quieres que te mande los documentos? Los tengo todos aquí en mi oficina. ¿Tu oficina? ¿Qué oficina? La oficina de la presidenta de Inversiones Guadalupe, por supuesto. ¿Dónde más iba a trabajar? Escucho a Roberto respirar agitadamente. Puedo imaginar su mente tratando de procesar toda esta información, revaluando cada interacción que hemos tenido durante nuestro matrimonio. Gabriela, su voz ahora suena desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos volver a intentarlo. Yo no sabía que tú eras exitosa, inteligente, capaz de construir un imperio sin tu ayuda. Yo lo siento. De verdad no sabía. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú heredaste el negocio de café de tu padre y te creíste un genio empresarial. Yo construí mi empresa desde cero mientras fingía ser una ama de casa sumisa. Pero podemos trabajar juntos ahora. Imagina lo que podríamos lograr como equipo. Ya lo imaginé, Roberto. Durante 15 años. Pero tú preferiste traer a Sofía a nuestro matrimonio. Ese fue un error. Un error terrible. No, Roberto. El error fue mío por permitir que creyeras que eras el inteligente en nuestra relación. Linda me hace una seña desde la puerta, indicando que mi siguiente reunión está esperando. Roberto, necesito irme. Tengo una junta con inversionistas japoneses para un nuevo desarrollo hotelero. Gabriela, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Ser dueña de propiedades que compré con mi propio dinero y mi propio trabajo? La casa, ¿vas a quitarme la casa? No voy a quitarte nada, Roberto. Simplemente voy a ejercer mis derechos como propietaria. Recibirás una notificación oficial de desalojo en las próximas 48 horas. ¿Desalojo? Tengo nuevos inquilinos para esa propiedad. Una pareja de doctores que aprecia la arquitectura clásica. Gabriela, no tengo dónde ir. Por supuesto que tienes. Tienes el dinero del divorcio que tanto celebraste. ¿Cuánto dijiste que era? ¿Suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida? El silencio es prolongado. Finalmente, Roberto habla con voz quebrada. El dinero del divorcio, ya lo gasté casi todo. ¿En 6 meses? ¡Qué impresionante, Roberto! Sofía y yo pensamos que teníamos mucho más. Compramos el departamento para mi madre, el auto nuevo, las vacaciones en Europa. Bueno, esa fue una decisión financiera interesante. Gabriela, por favor. Sé que me porté mal, pero no me dejes en la calle. Roberto, revisa tu correo esta noche. Te voy a mandar una propuesta. ¿Una propuesta? Sí.
Inversiones Guadalupe necesita un supervisor para las propiedades de renta. El salario es modesto, pero incluye vivienda. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender lo que realmente significa trabajar duro por el dinero. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en el piso más alto del edificio corporativo que acabo de inaugurar. A través de las ventanas panorámicas puedo ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones, incluyendo al menos 20 propiedades que mi empresa posee o administra. Roberto aceptó el trabajo como supervisor de propiedades. Resulta que cuando no tiene más opción que trabajar honestamente, es bastante competente. Vive en un modesto departamento que forma parte de su compensación y ha aprendido a presupuestar cuidadosamente su salario. Sofía lo dejó cuando se enteró de que ya no era millonario. Ahora él sale con Linda, mi ex asistente, quien resultó ser mucho más inteligente y ambiciosa de lo que cualquiera imaginaba. En cuanto a mí, la revista Forbes me incluyó en su lista de mujeres empresarias más influyentes del país. Mi patrimonio neto oficial ahora supera los 300 millones de pesos, y sigo creciendo. Cada mañana, cuando reviso mis inversiones y planifico nuevos proyectos, recuerdo las palabras de Roberto: te quedaste sin nada, como siempre fuiste. Tenía razón en una cosa, siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora ya no finjo ser menos de lo que realmente soy.